Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de la monarquía romana. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca la historia del Imperio Romano durante el periodo monárquico que se dio en Roma. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la monarquía? Se conoce como monarquía romana a la primera forma de gobierno de la ciudad-estado de Roma. Era un régimen que precedió a la etapa de la República Romana. Inició tras la fundación de Roma a orillas del río Tíber en el año 753 a.C. al año 510 a.C. Tuvo una duración de 250 años a.C. Es un sistema político que tiene un monarca como líder o jefe de estado, es decir, un rey. Los reyes de la monarquía, hablaremos en este siguiente tema. Durante todo este periodo monárquico, que tiene una duración de 250 años, Roma vivió bajo el gobierno de 7 reyes. El primero de los cuales, que fue Rómulo, crea el Senado. A su muerte le sucede Numa Pompilio, que fue monarca muy piadoso, de quien, según se afirma, introduce la práctica religiosa en Roma. Los siguientes monarcas, Tulio, Rostilio y Ancomarcio, son reyes guerreros que consolidan el poder militar. Tarquino el Antiguo, por su parte, concede más facultades al Senado y aumenta a 300 el número de sus miembros. Su sucesor, Servio Tulio, realiza una reforma político-administrativa que toma como base el censo económico de la población y es conocida como Reforma Serviana. Esta trae como consecuencia la creación de los comicios por centuria. Finalmente, Tarquino el Soberbio, que fue el último de los monarcas, es un déspota que pretende gobernar dictatorialmente y termina siendo destituido y desterrado. Con él concluye la época monárquica. Entonces tenemos que los 7 reyes fueron Rómulo, que crea el Senado; Numa Pompilio introduce la práctica religiosa en Roma; Tulio Hostilio consolida el poder; Ancomarcio era un monarca militar; Tarquino el Antiguo concede más facultades al Senado y aumenta a 300 el número de sus miembros; y Servio Tulio realiza una reforma política administrativa. Tarquino el Soberbio, que fue el último monarca, es un déspota que pretende gobernar dictatorialmente y termina siendo destituido y desterrado. La organización política de la monarquía se basa en 3 elementos: el rey, la asamblea popular o comicio y el senado. El rey era la autoridad máxima, también era el sacerdote supremo, juez y jefe militar. La asamblea popular o comicios constituían la asamblea político-legislativa de este periodo. Ellos fueron los encargados de designar al primer rey de esta época. En cuanto al Senado, era exclusivamente un cuerpo consultivo y en apoyo al monarca en sus labores, integrado por 100 ancianos y no tenían ningún poder político. En cuanto a su organización social, la sociedad de entonces abarca 4 clases: los patricios, los plebeyos, los clientes y los esclavos. Hablaremos entonces de los patricios. Los patricios conformaban la clase aristocrática y tenían plenos derechos de ciudadanos, es decir, era la clase más alta. Los plebeyos era la gran masa de la población que se dedicaban a la agricultura, al comercio, a la industria, y pagaban impuestos al Estado. Los clientes, ¿quiénes eran los clientes? Estos se encontraban bajo la tutela de un padre de familia, quien le proporcionaba vivienda y tierras para cultivar, ya que eran personas pobres. Y los esclavos, que eran los prisioneros de guerra y sujetos, ¿verdad?, comprados en los mercados, constituían esta clase social, cuyo tratamiento era el de objeto o bestia. Ese era el tratamiento que le daban a los esclavos. Y eran la fuerza de trabajo como animales o cosas. A estos se les asignaban las tareas más pesadas. En cuanto a la elección del rey, los comicios constituían la asamblea político-legislativa de este periodo. El término proviene de comitium, que significa lugar determinado del foro.
donde acostumbraban reunirse, existían dos tipos de comicios, los comicios por curia y los comicios por centuria. Entonces hablaremos de los comicios por curia. Fue la más antigua forma de agrupación de los ciudadanos, es decir, la división interna de las tres tribus que integraban la población revistió una doble importancia. Por un lado, aseguraba el ejercicio de los derechos políticos y por otro, el aspecto religioso y las festividades en general. Los comicios por centuria, en razón del crecimiento de Roma, Servio Tulio hace una reforma político-económica, militar y fiscal. Entonces, la nueva división ya no es fundada por el origen de los ciudadanos, sino sobre la fortuna de ellos. Es decir, estaba basada en un censo económico de la población que da origen a la aparición de los comicios por centuria, que fueron establecidos en la siguiente manera. A ver, en la primera clase tenemos los individuos que poseían más de 100 haces. Esa era era una moneda de cobre y se agrupaban en 80 centurias. La segunda clase tenía más de 75.000, pero menos de 100.000 haces y se unieron en 20 centurias. La tercera clase tenían más de 50.000, pero menos de 75 y estos se unieron en 20 centurias. La cuarta clase tenían más de 25.000, pero menos de 50.000 y se unieron en 20 centurias. La quinta clase tenían más de 10.000, pero menos de 25.000 y se unieron en 20 centurias. Los caballeros estaban conformados por 18 centurias formados por solo caballero. La clase más baja también estaban formadas por 5 centurias compuestas por los individuos económicamente más débiles, para un total de 193 centurias. Hablaremos ahora del Senado. El Senado en un principio constituía una única y exclusivamente un cuerpo consultivo y de apoyo al rey, cuyos consejos, es decir, los senatus consulta, cobraban cada vez mayor ascendiente. Estaban integrados por 100 miembros escogidos por el propio monarca, pero no será sino hasta la caída de la monarquía cuando este órgano asesor adquiere un verdadero poder político, puesto que es el único que va a sustituir como cuerpo permanente de gobierno. Hablaremos ahora acerca de las fuentes formales del derecho durante este periodo monárquico. En este periodo, las fuentes formales del derecho se reducen prácticamente a la costumbre de los antepasados, ¿verdad? Mores maiorum, sin embargo, cuenta la leyenda que un estudioso del derecho llamado Papirio publicó una colección de leyes reales votadas en los comicios llamada Ius Civili Papirianum, aunque a partir de la caída de la monarquía también estas disposiciones cayeron en desuso. Entonces hablaremos de las características de esta monarquía. El poder no era hereditario. A la muerte del rey se declaraba un interreino. Durante este periodo los senadores ostentaban el poder. El candidato debía ser aceptado por el pueblo y ratificado por los comicios. El rey tenía el poder militar, político y religioso. Los historiadores antiguos afirman que el rey era elegido por sus virtudes y no por su ascendencia. Vemos también el fin de la monarquía. Existieron algunas causas que llevaron al fin de esta monarquía. Es decir, el séptimo y último rey de Roma fue Tarquino el Soberbio, y Tarquino usó la violencia, el asesinato y el terror para mantener el control sobre Roma. El fin de su tiránico reinado sucedió cuando él permitió la violación de una patricia romana. Recuerden que los patricios era la clase más alta, y él permite que su hijo viole a una ciudadana patricia, ¿verdad? Romana. Entonces el Senado también tomó la decisión de expulsarlo del poder. Tras la expulsión de Tarquino, el Senado decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Y eso es todo en cuanto al tema de la monarquía. Muchas gracias, jóvenes. Muy buenos días.